Faltan pocas semanas para elegir el próximo presidente del Perú. Entre la ultraderechista Keiko Fujimori, acusada de graves delitos y con un pedido fiscal de 30 años de cárcel, y entre el profesor rural de primaria Pedro Castillo, de clara tendencia izquierdista. La CONFIEP y todos los sectores empresariales, en santa alianza con los medios de comunicación, emprendieron una feroz campaña anunciándonos la llegada del apocalipsis y el fin del país, si Pedro Castillo llegaba a ser presidente. Había que defender la democracia y el modelo económico que en 30 años nos había traído prosperidad. Y como en todas las elecciones, Vargas Llosa, como estandarte del mundo libre, apareció en la contienda electoral, como un señor gamonal, direccionando a sus pongos la forma correcta de votar en la segunda vuelta. Luego de 20 años de haber calificado al Fujimorato como dictador, asesino, corrupto, ahora nos dice que hay que votar por la señora Keiko Fujimori, de quien tiene el peor de los conceptos. Nos pide el afamado escritor que votemos por la corrupta, por la dictadora. Eso antes que por el profesor Pedro Castillo, un chavista según sus palabras. Lo que pide el señor Vargas no es más que el reflejo de la descomposición moral en la que ha caído. Justamente acerca de eso, los candidatos recibimos muchos golpes bajos siempre. El domingo son las elecciones en Perú. Sí. Yo quisiera pedirle si es que usted podía darle un mensaje a los peruanos. Usted ha hablado de dictadura y es muy probable, un mensaje tal vez, demasiado pretencioso, pero espero que Keiko Fujimori no gane. Creo que si la señora Fujimori ganara las elecciones, pues sería una reivindicación de una de las peores dictaduras que ha tenido el Perú. Una de las más sanguinarias, una de las más corruptas. Y entonces votar por la hija del dictador, que lo primero que va a hacer es abrir las cárceles y sacar a todos los fujimoristas, empezando por su padre, para que pasen a gobernar, pues sería una gran desgracia para el Perú. No creo que vaya a ocurrir. Mi voto iría por... De ser un afamado militante del Partido Comunista, pasando por la democracia cristiana, el escritor llegó a representar a la derecha más extremista, a esa derecha sin escrúpulos que es capaz de cometer genocidio sin el mayor de los remordimientos. En el artículo titulado El ejemplo colombiano, publicado en el diario La República el 21 de febrero del 2021, Vargas Llosa, luego de llenar de elogios al expresidente Álvaro Uribe y al actual presidente Iván Duque, dice: si todas las naciones latinoamericanas tuvieran una clase política semejante a la colombiana, otro sería el destino del continente. Luego de leer este artículo pensé, y seguramente lo hicieron muchas personas que lo leyeron, conociendo el antecedente ideológico del escritor, lo natural en Vargas Llosa es que se incline, si no hay alguien más, a lo más sórdido de la política peruana, a Keiko Fujimori. Me explico. Quien apoye al régimen colombiano y lo catalogue como el paradigma de la mejor clase política de Latinoamérica es porque tiene serios conflictos morales. Bajo el régimen de Álvaro Uribe se perpetraron los peores asesinatos contra la población civil y el personaje en particular ha sido acusado por la DEA norteamericana como narcotraficante. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se perpetró lo que los organismos de derechos humanos llaman los falsos positivos, en el cual murieron más de 7.000 civiles a manos de las fuerzas represivas del Estado colombiano, entre el ejército y las fuerzas policiales. Esta modalidad consistía en que humildes campesinos, desplazados y gente analfabeta eran reclutados por el ejército y luego disfrazados con uniformes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, o del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para luego ser aniquilados y posteriormente ser presentados a la opinión pública como la eficiencia del ejército en la lucha contra la subversión. Si esta atrocidad no es suficiente, cabe recordar que durante el 2016 al 2020 en Colombia fueron asesinados 753 líderes sociales, entre activistas por los derechos humanos y ecologistas. Y solo en el periodo del actual presidente colombiano Iván Duque fueron asesinados 573 líderes sociales. Este es el régimen al cual Vargas Llosa elogia y lo pinta como la mejor clase política de Latinoamérica, y por ello que este señor no tiene el menor de los escrúpulos en llamar a votar por Keiko Fujimori. De no ser así,
llama al golpe de Estado si gana Pedro Castillo. Si Castillo gana la segunda vuelta y establece un modelo venezolano o cubano para el Perú, no se puede descartar que haya un golpe militar. Hay un golpe militar o de izquierda o de derecha, porque el ejército peruano pues está dividido entre estas dos secciones. Yo creo que la izquierda es muy minoritaria, de tal manera que probablemente sería un golpe de derecha. La Fuerza Armada tiene que estar muy atenta para meter un zarpazo y cuadrar la figura en 24 horas.